A ver, ¿quién no ha pensado alguna vez que para ser programador hay que ser una máquina de las mates? Pues la guía para ser programador sin matemáticas viene a romper con esa idea. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en uno de sus puntos clave, el mundo de los datos, que es, bueno, es fascinante. Vale, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son los datos de verdad? ¿Cómo se organizan? Luego, el plato fuerte, SQL, la herramienta estrella sin duda. Y para terminar, veremos cómo todas estas piezas encajan en el gran puzzle de la programación. Venga, al lío. Bueno, empezamos fuerte, con una idea que de verdad cambia las reglas del juego. Solemos pensar en los datos como, no sé, números y textos ahí guardados en un archivo, algo estático, sin más, pero ¿y si en realidad no fuera así? ¿Y si en programación los datos tuvieran vida propia? Esa es la pregunta del millón que se nos plantea. ¿Son los datos simplemente una lista de hechos y ya está? ¿O hay algo más de fondo? Pues resulta que no, para nada. En el momento en que los datos empiezan a interactuar entre sí, de repente crean relaciones, conflictos, desafíos que nadie se esperaba. Se vuelven, bueno, se complican. Y el trabajo de quien programa es, en el fondo, ser una especie de domador de todo ese caos. Vamos a poner un ejemplo, que así se ve todo mucho más claro. Imaginemos que estamos montando una aplicación. Lo primero, definimos un usuario. Le ponemos sus datos básicos, nombre, correo, la contraseña. Hasta aquí, todo parece muy sencillo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si en esa misma empresa ahora necesitamos registrar a un empleado? A ver, un momento. Nombre, apellidos, correo. Pero si es casi todo igual. ¡Ojo! Estamos duplicando información. Y eso, en el mundo de la programación, es una luz roja parpadeando. La solución inteligente aquí es dar un paso atrás y pensar de una forma un poco más abstracta. En vez de tener usuario por un lado y empleado por otro, creamos una entidad central, que es la persona. Y ahora, tanto el usuario como el empleado son simplemente tipos de persona. Heredan todos esos datos comunes. Es que es mucho más limpio, mucho más eficiente. Y con esto llegamos a nuestra primera regla de oro, un mantra que cualquier programador debería tatuarse. No te repitas. Y ojo, evitar duplicar datos no es una manía por el orden, es para evitar auténticas pesadillas. Piénsalo, si una persona cambia de apellido, lo tienes que actualizar en un único sitio, no volverte loco buscándolo en 20 sitios diferentes. Vale, ahora que ya tenemos clara esta filosofía de los datos, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo hemos intentado organizarlos a lo largo de los años, desde los métodos más, digamos, rudimentarios hasta los más sofisticados que usamos hoy. Todo empezó con archivos de texto plano, súper simples, casi como si fueran notas en un blog. Luego dimos un salto de gigante con el CSV, que es como el lenguaje universal de las tablas de datos y que a día de hoy se sigue usando muchísimo. Pero la verdadera revolución, la bomba, llegó con formatos como XML y sobre todo JSON. Esto ya nos permitió describir los datos de una forma muchísimo más rica, más flexible, vamos, que se ha convertido en la columna vertebral de la web que conocemos. Claro, toda esta evolución nos llevó a una necesidad que ya era crítica. Necesitábamos un sistema que fuera robusto y sobre todo un lenguaje común para poder hablar con nuestros datos. Y así es como nacieron las bases de datos relacionales y su idioma universal, el SQL. El SQL se basa en 4 opciones que son fundamentales, lo que se conoce como CRUD. Es muy fácil, mira. Primero, creas la estructura. Piensa que es como montar una estantería vacía. Luego, insertas los datos. Sería como ir colocando los libros en la estantería. Después puedes actualizarlos, que sería cambiar un libro de sitio. Y por último, puedes borrarlos. Con estos 4 verbos tienes el control absoluto de todo el universo de tus datos. Y mucho ojo con esto, porque es un consejo de oro de verdad. Antes de volverse loco con lenguajes como Python o Java, es fundamental dominar SQL. ¿Y por qué? Pues porque aprender a pensar en términos de datos, de relaciones entre ellos, es lo que de verdad forja lo que llamamos una mente de programador. Es el cimiento, la base sobre la que se construye todo lo demás. Pero, a ver, si el create, el insert, el update y el delete son, digamos, los verbos de acción, los que hacen el trabajo, hay un comando que es el verdadero cerebro de SQL. Es el que nos permite hacer preguntas y, lo más importante, obtener respuestas. Hablamos, como no, del poderoso select. Vamos a echarle un vistazo a este esquema. A primera vista, parece un lío, ¿verdad? Tenemos la información de los empleados en una tabla, sus departamentos en otra, los puestos de trabajo en otra distinta. O sea, todo está separadito y bien organizado. La pregunta es, ¿cómo le damos sentido a todo esto junto? El reto es este. ¿Cómo narices podemos sacar un informe completo que nos diga, para cada empleado, su nombre, qué puesto tiene, el nombre de su departamento y hasta la ciudad en la que trabaja? Es que toda esa información está repartida en tablas diferentes. Y aquí es donde ocurre la magia de SQL.
Es capaz de responder a esa pregunta tan compleja con una única orden, con una sola sentencia select. Sí, ya sé que a primera vista parece un conjuro o algo por el estilo, pero vamos a ver que tiene toda la lógica del mundo. A ver, tranquilidad, no hay que intentar leerlo todo de golpe. La pieza clave, la palabra mágica aquí es join. Pensemos en ello como si estuviéramos uniendo las piezas de un puzzle. Simplemente le estamos diciendo a la base de datos, oye, coge la tabla de empleados y conéctala con la tabla de puestos de trabajo usando ese código de puesto que tienen en común. Y aquí viene un truco de profesional, que es el left join. ¿Qué es esto? Muy fácil. Imagina que tienes un empleado nuevo y todavía no le han asignado un departamento. Un join normal y corriente simplemente lo ignoraría, pero el left join es más listo. Le dice, a ver, sácame a todos los empleados y si alguno no tiene departamento, pues no pasa nada. Dejas ese hueco en blanco y listo. Así nos aseguramos de no perder a nadie por el camino. Hemos hablado un montón de SQL, y con toda la razón del mundo, porque es el rey. Pero el universo de los datos es muchísimo más grande. Un buen programador sabe que en la caja de herramientas hay que tener más cosas, porque hay problemas de todo tipo. Y aquí es donde entran en escena las bases de datos no SQL. A ver, si SQL es como un edificio de oficinas, todo súper ordenado con sus despachos y sus archivadores, pues no SQL sería más como un taller de artista, lleno de cajones de todos los tamaños y formas. Es perfecto para guardar datos que no tienen una estructura fija, de todos los colores, como los que se generan sin parar en las redes sociales. Y ahora vamos a hablar de una herramienta que está, literalmente, en casi todos los ordenadores del mundo. Una que muchos programadores miran un poco por encima del hombro, pero que en realidad es una auténtica potencia oculta. Pues sí, estamos hablando de las hojas de cálculo. Son herramientas para analizar datos que son increíblemente ágiles. Y el trabajo de un programador inteligente no es luchar contra ellas o reemplazarlas, sino todo lo contrario, potenciarlas. Conectar esas hojas de cálculo a las bases de datos centrales de la empresa para que la gente de negocio pueda hacer su magia, pero con datos que sean fiables y que estén siempre actualizados. Y todo este camino que hemos recorrido nos lleva a la idea final, la conclusión, lo que de verdad define a un programador competente en el mundo en el que vivimos. Al final, la verdadera fuerza no está en ser un experto absoluto en SQL o un gurú de no SQL, no. El superpoder está en la integración. Se trata de entender todo el ecosistema y ser capaz de hacer que todas las piezas del puzzle, desde la base de datos más enrevesada hasta la hoja de cálculo más sencilla, trabajen juntas, en perfecta armonía. Así que la pregunta con la que nos quedamos después de este análisis es, ¿qué herramienta de datos se está subestimando en el día a día? ¿Quizá esa hoja de cálculo que parece cosa del pasado? ¿O esa base de datos no SQL que da un poco de respeto? Dale una vuelta, porque saber integrarla podría ser la clave del próximo gran proyecto.